Imagina por un momento la típica habitación de un motel polvoriento, en plena Ruta 66, ahí en medio de la nada. Ujú. Entras, abres el primer cajón de la mesita de noche y, bueno, ahí está, una Biblia. Un clásico, sí. Claro. Ahora, la pregunta es, a ver, ¿cómo es posible que ese libro exacto, colocado en ese motel completamente olvidado, sea la respuesta directa a la devastación de la peste negra europea del siglo XIV? Madre mía. Y ojo que al mismo tiempo esté íntimamente conectado con el comportamiento de las partículas de luz desde el origen del universo. Pues a ver, es un salto conceptual tremendo, sin duda. Ya te digo. Pero esa es exactamente la tesis central del material que vamos a diseccionar hoy. Estamos ante un autor que se niega por completo a ver la historia en compartimentos estancos. Totalmente. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un documento fascinante que funciona casi como una verdadera cápsula de nuestro tiempo, digamos. Eso es. Se trata de un texto publicado en la plataforma Patreon que se titula Westworld, un mundo de ficción. Y, a ver, aviso desde ya a quien nos escuche que tenemos entre manos un paquete de fuentes muy ecléctico. Sí, tela con las fuentes. Porque por un lado nos enfrentamos a un ensayo denso que cruza historia, filosofía y antropología. Pero luego, en ese mismo rincón digital, el creador ofrece desde análisis geopolíticos contemporáneos hasta pistas musicales de producción propia. Es un batiburrillo fascinante. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis de hoy es trazar un poco la línea lógica que une todos esos elementos tan dispares. Vale. Vamos a intentar conectar la evolución biológica humana con la invención de la imprenta. Pasaremos por la arquitectura acústica de las iglesias medievales, que tiene tela, y llegaremos al concepto del libro como una máquina de resurrección. Fíjate. Y todo esto para entender cómo, a lo largo de los milenios, la humanidad ha intentado conquistar dos cosas que le aterran profundamente, que son la muerte y su propia desorientación. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para empezar, el texto lanza una afirmación que es bastante contundente. Dice que nuestro mundo moderno es, en esencia, un parque temático de la historia. La analogía con Westworld. Exacto. Hace una analogía directa con la serie Westworld, planteando que a pesar de los microchips, la inteligencia artificial y, bueno, los viajes espaciales, en el fondo seguimos siendo la mismita criatura que habitaba la antigua Sumeria. Totalmente. Tenemos las mismas taras existenciales, las mismas debilidades y las mismas virtudes que un ciudadano del Egipto de los faraones. Es que el autor argumenta que nos engañamos muchísimo al pensar que el progreso tecnológico ha cambiado nuestra naturaleza. Ya, queremos que somos superiores, ¿no? Claro. Pero él dice que la transformación ha sido puramente estética. El sustrato del alma humana sigue intacto. Y de hecho define nuestra era actual con una sola palabra que a mí me parece bastante incisiva. ¿Cuál? Comodidad. Ostres, sí. Afirma que somos una generación que ha heredado el trabajo de miles de años y de repente nos encontramos en una posición de confort material completamente inédita. Pero claro, para llegar a esa supuesta comodidad, el ser humano ha tenido que hacer algo que ninguna otra especie hace. El ensayo señala que somos los únicos animales que modifican su propia biología, su holografía, como dice el texto, mediante la tecnología. Exacto. Y ojo, no habla de cibernética futurista ni de implantes. Menciona algo tan básico como el fuego. Pero no el fuego simplemente para no pasar frío en la cueva, sino el fuego como una tecnología transformadora. Es que hay que entender el mecanismo evolutivo aquí. Cuando el ser humano empezó a dominar el fuego para cocinar, básicamente externalizó parte de su proceso de digestión. Claro, usar el fuego como si fuera un estómago externo, digamos. Eso es. Los alimentos cocinados requieren muchísima menos energía para ser procesados por el cuerpo. Y eso permitió que el tamaño de nuestros intestinos se redujera drásticamente. Qué fuerte. Y a cambio, esa energía sobrante financió, por así decirlo, el crecimiento de nuestro cerebro. O sea, el fuego alteró literalmente nuestra morfología. Ya. Y de igual forma menciona la agricultura, que no fue solo descubrir que plantas una semilla y crece, fue una tecnología que alteró todas las estructuras sociales, creando la propiedad privada, las jerarquías y, en consecuencia, pues modificando nuestra psicología. Claro, de repente tienes que defender tu trozo de tierra. Y bueno, aquí es donde el texto introduce lo que considera el avance tecnológico más subestimado de la historia, o al menos el que menos solemos leer en clave existencial, y habla de la imprenta. Gutenberg. Exacto, Gutenberg,
que no creó una máquina solo para reproducir textos más rápido por una cuestión práctica. Su objetivo manifiesto, según esto, era que en la mesita de noche de cada hogar de la humanidad hubiera una Biblia. Sí, sí, un objetivo súper ambicioso. Por eso ponía el ejemplo del motel de la Ruta 66 al principio. Gutenberg se propuso colonizar el mundo con ese formato. Y si miras ese cajón del motel perdido, la conclusión es bastante clara. Gutenberg ganó. Triunfó de forma aplastante. Es que convirtió el objeto físico del libro en un refugio a escala global. Claro, pensándolo en términos contemporáneos, el libro de papel fue básicamente el primer disco duro externo de la humanidad. Totalmente, me encanta esa analogía. Fue el dispositivo portátil que nos permitió almacenar nuestra memoria colectiva fuera de las limitaciones biológicas del cerebro. Pero a ver, aquí me topo con una contradicción en la fuente. Y necesito que me ayudes a aterrizarla un poco. Dime, a ver. El autor afirma que la necesidad de construir ese refugio literario es, por un lado, la prueba de nuestra grandeza. Vale, pero simultáneamente es la constancia de nuestro fracaso absoluto. Ujú. ¿Cómo puede ser un fracaso inventar la manera de preservar el conocimiento para siempre? Pues porque no es un fracaso técnico, es un fracaso de aceptación. Ah, vale. El texto argumenta que la vida en este universo se rige por leyes inquebrantables de transformación constante. O sea, todo nace, muta, se descompone y muere. Es un ciclo completamente inexorable. Sí, la entropía y todo eso. Exacto. Entonces, ¿demostramos grandeza al inventar un soporte externo para nuestra mente? Sí, pero evidencia nuestro fracaso porque demuestra nuestra incapacidad patológica para aceptar esa fugacidad. Ostras. Claro, al escribir un libro, al congelar una idea, un recuerdo o a una persona en el papel, lo que estamos intentando desesperadamente es detener el tiempo. Es la prueba tangible de que no soportamos las leyes naturales del universo. O sea, no queremos que la obra termine, así que atrapamos el guión en un objeto físico para leerlo en bucle una y otra vez. Eso es. Vale. Entiendo perfectamente el concepto del libro como refugio portátil para el individuo, pero para comprender por qué sentimos esa necesidad tan extrema de refugiarnos en solitario, el texto nos pide que analicemos el momento en que nuestros refugios colectivos, las instituciones, saltaron por los aires. Sí, Y nos lleva directamente a una época oscurísima, a la peste negra. así es. Es que el autor sostiene que es imposible entender la mentalidad moderna sin pasar por ese trauma gigantesco. Hablamos de una catástrofe que cegó la vida de más de 200 millones de seres humanos en Europa y Asia. Es una cifra que cuesta procesar, pero frena un poco aquí porque el ensayo pasa de esta cifra brutal de muertos a mencionar el origen del mundo moderno, a Karl Marx y a la masonería casi en la misma página. Sí, hace unas conexiones rapidísimas. Vamos a desgranar un poco el cómo. ¿Cuál es la mecánica psicológica que conecta una pandemia como la peste negra con un cambio tan radical en las instituciones del conocimiento humano? Pues el puente lógico ahí es la ruptura total de la confianza. Hay que situarse en la época. Antes de la peste, el ciudadano europeo promedio vivía en un mundo de certezas absolutas, que estaba mediado íntegramente por la Iglesia católica. La Iglesia era el Estado, la ciencia, todo. Exacto. La Iglesia dictaba cómo vivir, cómo morir y cómo salvarse. Entonces, cuando llega la plaga, la gente hace lo único que se le ha enseñado a hacer. Rezan, Claro. hacen penitencia, acuden a los templos en masa y, sin embargo, mueren igual. Mueren a montonas. Es que los sacerdotes mueren igual. La enfermedad no distingue en absoluto entre el pecador y el devoto. Claro, entonces el sistema moral y lógico se derrumba por completo frente a la realidad puramente biológica, ¿no? Exactamente eso. Y eso produce una crisis de fe sin precedentes que destruye por completo la autoridad moral de la institución. Porque si los representantes de Dios en la tierra no pueden explicar ni frenar este exterminio, el ser humano, por pura supervivencia, tiene que buscar respuestas en otro lado. Lógico. Esa pérdida masiva de legitimidad es el fermento que permite que el individuo empiece a buscar una relación mucho más directa con lo divino, sin los intermediarios de Roma, lo cual detona el luteranismo y el calvinismo. Y el calvinismo, si no me equivoco, termina moldeando profundamente la ética del trabajo que llegaría después a América. Así es. Y si estiramos un poco ese hilo sociológico, esa misma reestructuración de cómo el individuo se relaciona con el valor, con el trabajo y con la propia salvación, sienta las bases sistémicas que siglos más tarde analizarían pensadores como Max Weber. O que llevarían a Karl Marx a cuestionar las estructuras de poder materiales, ¿verdad? Totalmente. Todo parte de esa fractura original de confianza que ocurrió durante la peste. ¡Qué barbaridad!
Pero claro, la Iglesia Católica, siendo la estructura de poder más formidable de la época, no se iba a rendir simplemente ante esa pérdida de legitimidad. Para nada. El documento subraya que, para sobrevivir y recuperar el terreno perdido, hicieron un movimiento táctico que es brillante, que fue democratizar el conocimiento. Y lo hicieron fundando las universidades. Ese es el movimiento clave del que habla el texto. Si la fe ciega ya no basta para controlar o calmar a la población, hay que estructurar la razón. Ya. La universidad nace precisamente como la casa del conocimiento universal bajo el auspicio de la Iglesia. Y es muy fascinante notar, como señala la fuente, que de ese mismo fermento intelectual, de esas aulas que estaban diseñadas para unificar el saber, surgiría tiempo después la francmasonería, Ostras, claro. buscando otro tipo de iluminación que ya estaba basada plenamente en la razón y en la arquitectura moral. Y hablando de arquitectura, que es un tema que el texto trata a fondo, nos pide que volvamos la vista atrás a las propias iglesias, específicamente a la iglesia de piedra típica del siglo XII. Nos pide que dejemos de verla únicamente como un lugar de culto religioso para rezar y ya está, y que la analicemos como lo que llama un objeto tecnológico de precisión. Y dice que estaba construido siempre en lo que denomina el axis mundi. El eje del mundo, sí. Esta idea es fundamental en el texto. Estos edificios, no se colocaban en cualquier terreno que estuviera libre en el pueblo. No. Se erigían en cruces de caminos principales, junto a ríos navegables, en valles superestratégicos. Eran centros geográficos muy concretos, donde se articulaba toda la vida comercial y espiritual. Vale. Y funcionaban, usando las palabras del propio autor, como enormes cajas fuertes de piedra que estaban diseñadas para preservar la conciencia colectiva. Pues mira, leyendo esa parte te confieso que me hizo cambiar por completo la manera en que entiendo estos edificios. Porque si te pones en la piel de un campesino analfabeto del siglo XII, tu vida diaria es básicamente barro, trabajo físico durísimo y horizontes muy, muy limitados. Miseria pura, vaya. Literalmente. Entonces, entrar en una de estas catedrales no es solo ir a rezar el domingo. Es, con diferencia, la experiencia multimedia inmersiva más brutal y puntera a la que podías aspirar en toda tu vida. Sin duda. Porque entras y de repente la escala monumental de la arquitectura te empequeñece. Consumes el relato visual de las vidrieras, que funcionan casi como pantallas de cine de la época para quien no sabe leer. Qué buena imagen esa. Escuchas la reverberación milimétricamente calculada del coro, que es tecnología, acústica pura. Hueles el incienso que altera físicamente tu estado de percepción. O sea, es una tecnología sensorial total. Es que es un mecanismo de sobrecarga estética. Está diseñado específicamente para alterar el estado de la mente. Te arranca de esa miseria terrenal que decías y te conecta de golpe con algo que parece infinito. Es que cumple exactamente la misma función psicológica que buscaríamos hoy en día al sumergirnos, no sé, en un museo de arte contemporáneo supermonumental o al asistir a un macroconcierto en un estadio. Es un rito de comunión colectiva para elevar la conciencia. Tal cual. Pero, como decíamos antes, la peste negra resquebrajó esa estructura colectiva. Y aquí es donde la literatura, el libro, toma el relevo para intentar salvar al individuo. Y el ensayo introduce un concepto precioso que llama la mecánica de la luz. La mecánica de la luz en la literatura. Sí, el autor lo define como la capacidad humana para desafiar a la muerte mediante la atención. Sostiene que abrir un libro es, literalmente, hacer que la conciencia viaje a otra capa de realidad. Y al leer estamos inyectando nuestra propia energía vital en esas palabras inertes. De ahí que califique al libro como la primera máquina de resurrección. Me parece un término espectacular. Es que es una resurrección literal en términos de conciencia. En esas páginas impresas residen criaturas, ideas, personas del pasado que de otro modo habrían sido borradas por la erosión del tiempo. Totalmente. Al leerlas, las traes de vuelta a la luz del presente. Y el texto pone el ejemplo paradigmático de la Biblia. Afirma que es la empatía pura de cada persona que lee la historia de la pasión lo que hace que el Cristo se levante de entre los muertos una y otra vez, en cada lectura. O sea, percibimos un sufrimiento ajeno en el texto, lo procesamos internamente y eso despierta algo en nuestro interior. Eso es. Y aquí el documento lanza un postulado que a mí me pareció bastante duro. Afirma que un ser humano que viviera en un estado de confort absoluto, en esa comodidad moderna, sin experimentar ningún tipo de sufrimiento o dolor, sería incapaz de desarrollar su consciencia. Porque el autor entiende, de forma muy radical, que la conciencia solo crece desde el dolor hacia la luz. Ya. Es el roce constante contra la dureza de la existencia lo que genera el pensamiento complejo y la elevación espiritual.
Pues fíjate, tratando de entender esta idea del sufrimiento como un requisito indispensable, se me ocurre que funciona exactamente igual que la musculatura humana en un gimnasio. A ver, explícame eso. Pues que, si quieres que un músculo crezca, no puedes simplemente sentarte y desearlo. Tienes que someterlo a resistencia. Tienes que levantar peso hasta llegar casi al fallo muscular. El dolor físico te está advirtiendo de que el cuerpo está al límite, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Pues, aplicando la tesis del ensayo, el sufrimiento existencial o ese dolor empático que experimentamos a través de la gran literatura es esa resistencia necesaria. Es la gravedad de la vida tirando de nosotros, y procesarla nos advierte de un fallo en el espíritu. Qué buena analogía. Si nos quitamos ese peso de encima, si vivimos solo en esa comodidad contemporánea de la que hablaba al principio, sin enfrentarnos nunca a la tragedia, aunque sea en el papel, la conciencia simplemente se atrofia, igual que un músculo. Es una analogía muy, muy precisa. Y es que para evitar que ese sufrimiento necesario, ese, digamos, levantamiento de peso existencial del que hablas, nos aplaste o directamente nos vuelva locos, la humanidad ha tenido que inventar herramientas de orientación. Que es donde entra en juego la figura de Cristo en el ensayo. Pero, y esto es clave, el texto no lo aborda desde el dogma teológico clásico que todos conocemos, sino que lo disecciona como un arquetipo antropológico puro. Exacto. Y lo hace partiendo de la base de que el ser humano nace con una desorientación radical, a diferencia de un animal que por puro instinto ya sabe qué comer y hacia dónde migrar en invierno, nosotros nacemos en una forma primordial de locura. Somos muy vulnerables al nacer. No sabemos nada. Dependemos absolutamente de nuestro entorno y de nuestros mitos para estructurar la realidad. Y es precisamente por esa desorientación inherente que necesitamos puntos de anclaje muy fuertes. El texto define la cruz cristiana no solo como un símbolo de martirio o sacrificio, sino literalmente como el primer GPS de la humanidad. Un GPS espacial y moral. Totalmente. Es una tecnología de orientación. Sus brazos marcan el norte, el sur, el este y el oeste, y proporciona esas coordenadas espaciales y morales en un universo que de otro modo es completamente inabarcable e indiferente a nuestra existencia. Un universo que, según la perspectiva física que cita el autor, es esencialmente una máquina enorme diseñada para colapsar. Sí, la entropía otra vez. La gravedad tira de todo. Los planetas, las estrellas, las civilizaciones. Todo tiende a desmoronarse irremediablemente. Y en este escenario tan lúgubre, el ensayo redefine qué significa realmente ser inteligente. Y define la inteligencia como la capacidad exacta para esquivar ese colapso. De Sisco nos resume toda la historia humana, fíjate. Dice que es una pugna constante entre la razón, que intenta esquivar la gravedad a toda costa, y la locura del colapso. Y la razón se manifiesta en el acto de rezar, en la filosofía de Platón o en ese arquetipo de Cristo. Claro, y contrasta esto directamente con el antiguo Egipto. Los faraones intentaron vencer el colapso mediante la política y la piedra pura. Construyeron pirámides masivas, que al final, si lo piensas, no son más que tumbas glorificadas, cediendo ante la gravedad. Pero el texto argumenta que el verdadero antídoto contra el colapso no fue mover bloques de piedra gigantescos, sino la tecnología literaria. El triunfo definitivo llega con el Nuevo Testamento y, lo que me parece fascinante, con Don Quijote de la Mancha. Es que la lección de Cervantes aquí es clave, porque Cervantes no era un filósofo aislado en una torre de marfil teorizando sobre la vida. Era un guerrero que perdió la movilidad de su mano izquierda en la mismísima batalla de Lepanto. Un superviviente absoluto. Un hombre que conoció el cautiverio en Argel, que terminó en prisión por un desfalco fiscal, o sea, conoció las cloacas más profundas y las glorias de la existencia. Y por eso funda la novela moderna, porque para esquivar el colapso existencial no recurre a dogmas inmovibles o a sermones, sino que utiliza las contradicciones puras y duras de la experiencia humana cotidiana. Claro. El Quijote lucha contra la gravedad del mundo real usando su locura idealista, y Sancho aporta el peso terrenal, el sentido común. Es un equilibrio perfecto que al final mantiene el corazón a flote en medio del desastre. Y hablando de mantener el corazón a flote, me parece muy interesante cómo el autor retrocede en el tiempo para buscar el origen exacto de esta capacidad de impactar al ser humano. Vuelve a la figura de Jesús, pero lo hace a través de una fuente muy secular y curiosa. Las cartas de Poncio Pilato, ¿no? Sí, las supuestas cartas del gobernador romano Poncio Pilato al César. Sí, y el detalle en el que se fija Pilato es súper revelador. No escribe a Roma preocupado por los supuestos milagros teológicos o por si el mensaje era revolucionario. Lo que le desconcierta totalmente a Pilato es
el porte de ese hombre. Su presencia física. Exacto, su pura presencia física y espiritual. Una actitud que imponía un respeto sobrecogedor, sin necesidad de llevar armas ni ejércitos. Y el autor intenta rastrear de dónde viene antropológicamente esa estampa tan imponente, y nos lleva, agárrate, a los estertores de la Edad de Bronce. Sí, aquí plantea un escenario de mestizaje cultural e histórico muy concreto. Según el texto, tras el colapso de ciertas estructuras de poder en el Mediterráneo oriental, grupos de espartanos y guerreros griegos abandonaron sus ecosistemas. Emigraron hacia Canaán y allí se mezclaron con mujeres locales de origen semita. Y de esta colisión brutal entre el mundo helénico y el cananeo surgen unas entidades que los textos antiguos recogen. Y aparece el término Elohim, que la fuente vincula a raíces que significan juez o soldado. Correcto. Y más impactante aún, aparece el término Nefilim. Y aquí el autor rescata una traducción de esta palabra que, sinceramente, resulta poética a más no poder. Lo traduce como aquel que hace que el corazón no se caiga al verlo. ¡Qué barbaridad de definición! Aquel que hace que el corazón no se caiga al verlo. O sea, un ser que solo con su mera presencia física detiene la fuerza de gravedad emocional del que tiene enfrente. Es brutal. Entiendo perfectamente la conexión del arquetipo. Pero a ver, llegados a este punto te tengo que pedir que me ayudes a procesar la escala de esta idea porque el autor de repente pisa el acelerador evolutivo de una forma que... tela. Sí. El autor propone que la visión biológica tradicional de la evolución, la de los libros de texto, se queda muy corta. Espera, frena un segundo aquí, porque yo he leído esa parte de las fuentes y el autor dice que la cadena evolutiva va de los primates hacia atrás a los peces, a las bacterias, a las máquinas moleculares, luego a los átomos, los fotones y finalmente a la pura luz. Entiendo el encanto poético de la idea, lo compro, pero seamos críticos por un momento. El autor está planteando esto como un tratado de física cuántica literal, porque saltar de un fotón, que es una partícula sin masa, a Cervantes escribiendo en una cárcel madrileña, hay un abismo analítico ahí gigantesco. ¿Cómo sostiene esa conexión sin que se caiga a pedazos? Pues a ver, es que no lo plantea como un artículo de biología celular para una revista científica estricta, eso hay que tenerlo claro. Lo utiliza más bien como un marco filosófico para entender la intencionalidad oculta del universo. Vale. Para el autor, el universo no es simplemente materia inerte chocando al azar en el vacío. Si la inteligencia humana busca constantemente esquivar el colapso, esa misma tendencia anticolapso debe estar codificada de alguna forma en el origen mismo del universo. O sea, entiende la luz no solo como radiación electromagnética, sino como la primera expresión de la conciencia, organizando la realidad y luchando contra la oscuridad. Exacto. La conclusión del ensayo es que nosotros, con nuestras catedrales góticas, nuestros libros de papel y nuestra angustia existencial, somos en última instancia la materialización física de esa conciencia de luz, intentando comprenderse a sí misma y resistir el colapso. Madre mía, todo este recorrido majestuoso por la materialización de la conciencia, la resistencia al colapso del universo y la arquitectura medieval nos devuelve, y me parece que con un sentido de la ironía tremendo, al lugar donde está alojado este texto hoy en día. ¿Al Patreon? Al espacio de Patreon del propio creador. Y es fascinante porque ese escaparate digital es el ejemplo perfecto de ese parque temático de Westworld del que hablábamos justo al principio de todo. Es la coexistencia pura y dura de lo sagrado, lo ancestral y lo hipermoderno. Es que el ecosistema entero de las fuentes que nos ha dejado refleja exactamente esa dualidad humana. Porque junto al ensayo profundo sobre la peste negra y los fotones de luz, encontramos publicaciones que analizan la realidad geopolítica más inmediata y descarnada. Sí, sí. Y para ser precisos con el material, el creador incluye un análisis que titula Una bofetada a la mejilla tendida de la piedad. Y para que quien nos escuche tenga el contexto claro, este documento se adentra en el escenario nuclear iraní actual, el papel de los servicios de inteligencia de Occidente y un supuesto cambio de paradigma del orden global, utilizando como imagen de cabecera una fotografía del expresidente Donald Trump. Y bueno, cabe recalcar que aquí nos limitamos estrictamente a describir el catálogo del autor, tal cual aparece en la web, sin valorar en absoluto las posturas políticas que pueda haber debajo. Obviamente, pero es que esa mezcla tan radical es esencial para entender al autor. No huye del presente fangoso y polarizado para refugiarse cómodamente en la filosofía antigua. Y además añade una capa transaccional que es superevidente. En ese mismo espacio, el creador ofrece a la venta composiciones musicales propias. Productos tangibles en el mercado digital de toda la vida.
Las notas indican que vende una pista llamada God Boy, marca registrada Bacarrá, por 6,40 € y otra titulada John Casablanca a carne viva por 3,40 €. Es genial. Es un contraste que me parece oro puro, de verdad. Porque en una misma ventana del navegador puedes contemplar el intento humano de desentrañar el origen de la luz en el universo, leer un análisis sombrío sobre la tensión nuclear contemporánea y hacer clic en un botón para comprar una pista de audio por 6 €. Somos exactamente el mismo bípedo sumerio, con las mismísimas angustias existenciales, pero empujando un carrito de la compra digital. Es que esa imagen es la síntesis perfecta de la inmersión de hoy. Este material nos obliga a reevaluar por completo nuestra definición de qué es una tecnología. Hemos reducido perezosamente la palabra a microchips, pantallas y algoritmos. Ya. Pero este análisis demuestra que tecnología es el fuego que reconfiguró nuestros intestinos hace milenios. Tecnología es la acústica inmersiva de un edificio de piedra del siglo XII. Tecnología es una simple cruz de madera sirviendo como brújula espacial y moral. Y, por supuesto, tecnología de altísima precisión son las páginas impresas de un libro. Totalmente de acuerdo con eso. Creo que para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, el mayor aprendizaje de este análisis es cómo va a mirar un simple libro a partir de ahora. Desde luego. La próxima vez que alguien abra una novela en el sofá de su casa o en un tren de cercanías, debe saber que no está simplemente consumiendo una historia para entretenerse y matar el tiempo. Está operando un panel de control milenario. Está activando una máquina de resurrección diseñada específicamente para desafiar la fuerza de gravedad y la inercia entrópica de todo el universo. Sí, cada página que pasas es una pequeña victoria de la luz contra el colapso inminente. Es una forma de participación activa en la supervivencia de nuestra especie, pero no solo física, sino anímica. Exacto. Y precisamente por eso, me gustaría despedirme dejando una última idea flotando en el aire para darle una vuelta. Hemos visto en estas fuentes cómo el libro de papel funcionó como nuestro refugio definitivo, el disco duro externo que evitó que perdiéramos la cordura. Y hemos analizado cómo esas imponentes iglesias de piedra fueron los centros de datos originales, las cajas fuertes de nuestra conciencia colectiva tras grandes traumas como la peste. Sabiendo todo esto, ¿qué va a pasar con nosotros cuando el soporte físico desaparezca por completo? Telita con esa pregunta. Si en las próximas décadas nuestra conciencia de luz, nuestros textos, nuestro arte y los recuerdos de nuestros muertos terminan almacenados de forma puramente inmaterial en servidores remotos y gestionados por inteligencias artificiales, será la propia inteligencia artificial el nuevo Axis Mundi del que hablaba el autor. ¡Qué locura pensarlo así! Se convertirán las vastas y frías granjas de servidores en la nueva iglesia laica a la que las futuras generaciones acudirán para intentar resucitar a los que ya no están. Es para pensarlo la próxima vez que le pidamos a una pantalla o a un chat que nos recuerde quiénes fuimos. Nos escuchamos en la siguiente inmersión profunda.